No se diga más por Top Latina. Y parafraseando un poco a Sabina, diría que el día del juicio final quisiera que Francisco Álvarez Martínez sea mi abogado de oficio. Bueno. Bienvenido, Francisco. Bueno, va forzado. Va forzado, Francisco. Va forzado. Mira, hasta un trago de agua se tuvo que dar. Porque sí, eso es porque él sabe que no lo voy a cobrar. Eso de rigor. No por más nadie a eso. Bueno, Francisco, bienvenido una vez más a No se diga más. Y qué bueno tenerte aquí hoy. Y vamos a tocar un tema que es de mucho interés para todos, como lo es la ley del DNI. Pero antes de entrar en materia con eso, no podemos pasar por alto lo que se está hablando el día de hoy a propósito de las declaraciones juradas de bienes y la falta de declaración de parte de algunos funcionarios. Hace unos días proponías reformar la ley de declaración jurada de bienes por falta de sanciones y creo que lo estamos viendo en el día de hoy. Hay al menos 17 funcionarios de alto rango que no han transparentado su patrimonio y el presidente lo que ha hecho es otorgarle un plazo adicional. Y yo creo que 17 que fue lo que mencionó el Diario Libre, sí. Pero todos los viceministros de las intendencias, sí. Todos los directores deben depositar su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. Ya estos servidores públicos están en falta ante la ley, pero son favorecidos con una decisión del presidente. ¿Esto es legal? Bueno, tenemos que entender que el Estado y el Poder Ejecutivo, como destilado de la voluntad del Estado, es el que marca la pauta. O sea, si el presidente dice algo, es muy difícil que sus funcionarios, por lo menos en este país, es muy difícil que sus funcionarios vayan a hacer algo contrario. Entonces, si mañana el presidente Luis Abinader le quiere dar 6 meses, algo que la ley no contempla, adicionales, para que ellos presenten su declaración jurada, yo no me imagino a alguien yendo en contra de esa ola. Sin embargo, pienso, y ahí voy a repetir un comentario que hice la semana pasada cuando me llamaron, ¿qué es la declaración jurada? O sea, nosotros no estamos hablando de una tesis doctoral, no se está hablando de un documento que requiere décadas de estudio, no, es poner ahí todo tu patrimonio. Lo que tengo y lo que debo. Y salvo el senador que declaró como 3,000 millones de pesos. Sí, Victoria Ayer. Victoria Ayer, que debe tener 27 páginas de declaración jurada. Yo no creo que tantos funcionarios tengan un problema de esa naturaleza. Entonces, eso es, y ahí yo vuelvo a la acepción paternalista del Estado. O sea, el Estado es el papá, y los funcionarios son los hermanos mayores y los ciudadanos somos los hijos. O sea, los hijos menores. Óyeme, si tú le das mucho chance a tu hijo de, oye, no bote la basura en el suelo, pero está bien, no bote, entonces nadie lo va a respetar. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar la ley, que como ya hablamos, no es perfecta y requiere que la reformemos para que la gente la respete, porque nadie le hace caso a esa ley. Pero que el presidente ceda de 10 días, 5 días, 20 días, lamentablemente pienso que manda un mensaje errado desde el punto de vista de que parece que se le está dando un chance al chance. Exacto. Claro. No me parece que sea una decisión adecuada. Y que además lo está haciendo quienes también son parte de los que están incumpliendo, son los que están llamados a reformar la ley. Porque los mismos legisladores, en su gran mayoría, han ido completando, pero cuando se venció el plazo solamente teníamos 80 diputados y 9 senadores que habían completado en el tiempo reglamentario. Es decir, que si quienes incumplen son los que tienen que modificar la ley, entonces no creo que se pondrán ningún tipo de sanción. Hablar desde los bleachers siempre es fácil. Ahora, si yo fuera Superman y yo dirigiera el Congreso, yo en la ley pusiera que yo le doy un plazo X para que ellos tengan que presentar su declaración jurada y que durante ese plazo ellos van a poder ocupar el cargo. 5 días después de que se vence el plazo y no presenten su declaración jurada, que se vayan para su casa. No cancelado. No. Porque como tú mencionabas antes de la pausa, tú no puedes cancelar a un diputado. Pero el hecho de tú decirle a la persona que... Porque hay que ser sincero, la mayoría de las personas que presentan declaraciones juradas tienen cargos directivos importantes, que no están ahí por el sueldo, que ganan más en la calle, digamos. Claro. Entonces ellos lo que quieren es el cargo, la silla. Si tú le dices a esa persona, tú no vas a poder despachar, vete para tu casa, a tu tía. Entonces ya la gente ahí se va a preocupar. Ahora, si tú le dices, no te voy a pagar, total, no viven de ese sueldo, lo que quieren es el cargo,
que a veces es más lucrativo que el salario que claro. implica. Lógico, líder. Entonces, óyeme, tú no estás logrando nada. Y si no me creen, sencillamente hay que ver históricamente, desde que la ley es ley, si se ha respetado o no. Y al margen de esto, de cara a la Cámara de Cuentas, ¿qué posibles modificaciones pudiera tener la ley para que la misma Cámara de Cuentas pueda tomar ciertas acciones? Por ejemplo, y yo he dicho y he denunciado que he visto en declaraciones juradas un apartamento en Piantini tasado en 3 millones de pesos. Yo he dicho que yo le doy 5 para que se gane 2 millones. Es decir, que tampoco no es entregar un informe por entregarlo, sino que esté apegado a una validez y que si no lo está, entonces también tenga ciertas sanciones. Mira, ahí tenemos que ser honestos. Nosotros tenemos en nuestro país, especialmente en el Distrito Nacional, pero en todo el país, una discrepancia importante entre el valor real y el valor registrado. ¿Por qué? Porque así como la moneda sube y baja, los inmuebles suben, porque nunca bajan. Claro. Y si en tu edificio alguien vendió en 2 millones de pesos, y hasta ese momento lo que más alto se había vendido era 1.2, ya nadie va a bajar de 2. Claro. Entonces, es difícil entender que el Estado va a poder estar sobre la marcha en ese sentido. Ahora, hay cosas ridículas, como tú dices. Porque un apartamento, hoy día, en cualquier lugar del polígono central, no vale menos de 3 o 4 millones de pesos. Y si él tiene uno que además de eso está en una buena zona, o en una zona privilegiada, no puede metérmelo en 2. Ahora, tu pregunta es ¿qué puede hacer la Cámara de Cuentas? Bueno, la Cámara de Cuentas, primero tiene computadora, como yo digo, que nosotros no tuviéramos en nuestra casa. Sí. Tiene personal limitado, tiene estructura tecnológica limitada. Nosotros estamos viviendo una época que cada vez que yo oigo a Bartolomé hablando uno se emociona, después uno ve la realidad y se da cuenta de que todo eso de que burocracia cero y que si yo qué, desde el PLD, desde el PLD estaba igualito. Aquí todavía estamos viviendo un país donde a mí una institución pública me pide un acta de nacimiento que tiene que ser emitida por otra institución pública. Eso es horrible. No tienen un cruce Claro, entre las pero en las redes instituciones. el país se vende genial. Cuando el que vive aquí sabe que eso no es así. Ahora, si nosotros vamos a la Cámara de Cuentas, ¿qué es lo que debe hacer? Debe de construirse. Se debe identificar cuáles son sus objetivos y cuáles son las formas más fáciles de llegar a ese objetivo. Nosotros hablamos mucho de inteligencia artificial. No hay que ser un genio para tú programar una inteligencia artificial comercial de esas que cuestan 20 y 30 dólares al mes, porque ya hay muchísima gente en el sector privado que lo hacen, para que detecten incongruencia entre una y otra. Claro. O que, por ejemplo, te machen datos que tú puedas generar. Con la DGI. Pues, claro, que tú reportes mensual o quincenal o cada 6 meses en Cámara de Comercio, en DGI, Claro. en Superintendencia de Banco, porque el funcionario público, cuando decide tomar ese camino, que yo entiendo es muy sacrificado, porque el funcionario público cuando dice voy a ser funcionario público, a veces no entiende que no es nada más el cargo con la corona. Foto, no, hay que encuerarse. Sí. Tú tienes que estar frente al país desnudo y tienen que saber todo lo que tú haces. Y pueden preguntar. Claro. Cada vez que yo veo que un funcionario se molesta porque le preguntan, tiene que dejar la función pública. Claro. Porque es con mi cuarto que te estoy pagando. Claro. Entonces, a mí no me pueden preguntar porque yo me gano mi dinero yo. De manera Yo te privada. digo si me da mi gana. Sí. Ahora, el funcionario público tiene que saber que la función pública es bien sacrificada porque Sí. tú cedes en tu intimidad y tú tienes que volverte parte de un tracto público que lamentablemente si tú vas a un sitio, si tú no vas a un sitio, si te tiran fotos, eso es así. Ahora, la Cámara de Cuentas, la ley de declaración jurada y las declaraciones juradas no funcionan. No. Nosotros necesitamos entender eso para dejar de remachar algo que ya no va a funcionar y tenemos que abocarnos a reformarla para que sea útil, porque al final esa es la mejor herramienta para que el pueblo vea después que el funcionario sale qué hizo con su patrimonio, pero además de eso es la mejor garantía para el funcionario para que después no le armen caso de corrupción después, que es algo que yo digo. Porque es como algo que me gustaría saber, Franchi, ¿qué hace, cuál es el papel de la Cámara de Cuentas ante lo siguiente? Hubo un diputado que ahora es senador que declaró en su nueva declaración, a diferencia de la anterior, tenía una diferencia de un incremento de su patrimonio en 40 millones de pesos, siendo diputado. Sí, pero mira lo que pasa, yo no sé qué caso es ese, pero mira lo que pasa con las declaraciones de juradas. Peravia. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un incremento en mi patrimonio de $1 millón, porque compré un apartamento que vale $1.200.000, para ponerte un ejemplo. Pero lo compré con un financiamiento. El patrimonio sube,
Porque claro. yo voy a Ya, tener sí, antes que yo no... Ajá, pero si el financiamiento se da, y te voy a poner un ejemplo, porque a mí nadie me prestaría $1 millón, ni mis ¿Qué hermanos. pasa, líder? Si el financiamiento se da a través, por ejemplo, de una persona, de un tercero, de un garante o de alguien que me lo prestó y no está registrado en la banca, un tío, un primo, un amigo, yo lo que voy a ver es el financiamiento. Digo, yo lo que voy a ver es el inmueble. Entonces, por eso yo digo, cada vez que tú depositas tu declaración jurada, eso viene con anexos. Lo que pasa es que lo que uno ve es el destilado. Si la Cámara de Cuentas ve que un funcionario que ganaba 300 mil pesos mensuales, que no tenía ingresos adicionales, porque tú puedes tener empresas y otros negocios, que no reporta una donación, que no reporta un préstamo o algo, y tiene un incremento de 50 millones, por la Cámara de Cuentas la primera, que debe decir 2 más 2 son 4, y aquí me está dando 7. Exacto. Entonces, ya ahí debe iniciar un proceso de investigación. Pero si la declaración se depositó ahora, y eso que tú me dices, por ejemplo, que es un buen ejemplo, no cuadra, nosotros estamos todos dentro del plazo de que la Cámara de Cuentas, la Procuraduría se interesen. Por eso yo pienso que una de las reformas que hay que buscar que se incluya es que la declaración jurada sea depurada, entre comillas, por las investigaciones que puedan hacer la Procuraduría de manera oficiosa, y por otro lado de la Cámara de Cuentas. Y tú dirías, ¿pero por qué de los dos? Bueno, si yo fuera funcionario, yo quisiera eso. Claro. Porque cuando yo salga de allá, yo me quiero ir tranquilo para mi casa. Claro, si no... Y ahí hablamos. Espérate, si lo está haciendo bien. Bueno, si lo está haciendo bien. Pero. Tú estás buscándotela. Óyeme, bueno, eso es verdad. Pero el tema está en que cuando uno ve que se quiere forzar por un tema de populismo penal una prescripción para la corrupción de 20 años, que es un plazo absurdo, y la posibilidad de que haya un cambio de gobierno y que te persigan políticamente a través de la instrumentalización de la justicia, tú tienes un problema, porque la declaración jurada no te da certeza, no sirve para algo. Tú normalmente la llenas para cumplir un requisito y nadie te le da seguimiento. Y por eso tú ves que entran con 10 y salen con 27. ¿Qué pasó en el medio? Tú no sabes. Porque a veces hay funcionarios que hacen rectificativa, hay muchos funcionarios que la hacen, claro. que tienen su departamento jurídico y contable constantemente actualizando, para arriba y para abajo, pero la mayoría no lo hace. Entonces, si la Cámara de Cuentas no está arriba de ellos y no detecta de manera paulatina algunas irregularidades o cambios que luego pide explicaciones, no sirve de nada prácticamente. La ley fue promulgada, la ley 124, en enero de este año, y ha tenido bastante críticas porque muchos indican de que es una ley mordaza y que es una ley que avala el espionaje desde el mismo Estado. La Sociedad Dominicana de Diarios puso en alerta todo lo que implica que esta ley esté en funcionamiento, y el presidente designó una comisión dirigida por el señor Percio Maldonado, quienes desde entonces se han mantenido trabajando, buscando modificar ciertos artículos que ya fue apoderado el consultor jurídico y que se depositó ante el Congreso para realizar esas modificaciones. Hablemos entonces de esta ley que ha implicado, cuáles han sido los resultados en estos 8 meses, 9 meses de aplicación, porque es una ley vigente todavía. Si ha dado algunos frutos, si le ha hecho bien a la ciudadanía el que esta ley esté, o si los organismos de seguridad han podido atrapar. No sabemos si, por ejemplo, los últimos cateos que ha hecho conjuntamente con la DEA y el Comando Sur han tenido que ver con esta ley, que de no ser así, y yo quisiera justificar el que esa ley estuviera, yo lo hubiese metido ahí, aunque sea en la rueda de prensa, en la nota de prensa, de decir, gracias a la ley que nos permite el acceso, hemos podido atrapar en ciertos operativos a narcotraficantes, pero no ha sido así. Cuénteme, distinguido. Mira, la ley 124 va ahora a sufrir unas modificaciones que fueron advertidas, identificadas como necesidades cuando eso se estaba discutiendo en el Congreso, independientemente de que el Poder Ejecutivo entendía que todo comentario adverso era ridículo y básicamente basado en politiquería. Parece que algunas personas tenían razón. Y yo siempre identifiqué que en pocos casos se unen todos los sectores, porque ahí se unieron los bancos, la telefónica, todo el mundo, los periodistas, estaban todos al unísono. Ese debe ser un indicador de que la gente
yo no voy a decir que a la gente no le gustó, yo voy a decir que la gente se la llevó. Sí, claro. Porque es muy evidente también. tú no puedes tener tanto poder concentrado en una persona que hoy puede ser una persona muy buena, pero mañana pudiera ocupar ese cargo una persona que no sea necesariamente buena. Ahora bien, la reforma se hace necesaria y la ley se ejecutó a medias, porque el Ejecutivo se dio cuenta de que había un problema y todo el mundo estaba con una lupa arriba de la DNI, porque ahora se llama la DNI, no el DNI, y pienso que lo que se sometió al Congreso, que creo que se depositó la semana pasada, fue parte de un consenso previo donde todos los sectores y el Poder Ejecutivo se sentaron para leer con cuidado lo que va a salir en esa eventual ley que se vaya a promulgar, que modifique la ley 124. Son básicamente 5 artículos que se modifican y o agrega, pero los artículos más importantes que la gente... Lo que causó que se encrisparan los... Había años, muchos artículos que causaban dolor de cabeza y preocupación, pero el artículo 11 era el más preocupante. Básicamente porque lo que el Ministerio Público, la Superintendencia de Banco, la DGI, la DGA y todo el mundo tiene que ir a un tribunal y convencerlo de que ellos tienen razón para investigar a una gente y que le den una autorización para obtener esa información, la DNI quería pedirlo por correo. Y el que no se lo diera iba preso. Y eso era algo que evidentemente daba problemas, porque yo puedo decirle a la Superintendencia de Banco, mira, yo quiero saber todos los movimientos bancarios de Máximo. Mándame sus estados de cuenta, sus estados de tarjeta de crédito. Y a la DGI yo quiero saber cómo van los reportes de él. Y ellos con eso te machean esa información y después te llaman y te dicen, mira Máximo, tú tienes una discrepancia aquí, ese dinerito que tú no lo reportaste. No, y ya tú estás extorsionado. Claro. Entonces, no hay rastro. Sin pasar por un juez y claro, sin porque, pasar por ningún proceso. Óyeme, todos los casos de corrupción actuales importantes tienen los rastros hasta que el juez emitió la primera orden, que dice, Superintendencia de Banco, entrégale esa información al Ministerio Público. Pero hay que convencerlo. Por cada una que te aprueban, hay 10 que te la rechazan. Exactamente. Y cuando tu imputado está siendo investigado y tú vas al juzgado de instrucción y le dices, dame las órdenes que tú tienes sobre mi persona, ya tú sabes desde cuándo te estaban investigando, qué te autorizaron, cuándo te autorizaron, etcétera. Y que te da tiempo también a tú defenderte y a que tus abogados puedan tener una respuesta ante lo que pudiera verse como una incongruencia. En este caso, la DNI podía pedirlo por correo y si tú te oponías, tú podías ser sometido a un proceso penal, lo cual es una locura. Se modificó ese artículo, se modificaron ese otros, pero ese se modificó en su totalidad y dice que toda solicitud de información estará sometida a la autorización y control judicial. Si tú me preguntas a mí, yo lo hubiese puesto un poco más explícito. Ahora, esto es suficiente. Sí, claro. Ahora hay un párrafo que va justo después de ese artículo, que lo voy a leer completo porque es corto, porque es donde yo creo que está el chivito. La Dirección Nacional de Inteligencia podrá disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas, pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de su expedición las identidades, matrículas y permisos reservados sobre operaciones que resulten precisas y adecuadas a las necesidades de sus actuaciones. Mira, está dando ahí paso. No, pero oye lo más importante, que ahí es que está, es un tema de técnica legislativa. Yo soy abogado, yo leo mucho, y yo leo ese artículo y yo no sé qué es lo que él me está diciendo. O sea, ¿qué es? Oye, identidades, matrículas y permisos reservados sobre operaciones que resulten precisas y adecuadas a las necesidades de sus actuaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, cuando la ley es ambigua, es muy subjetivo, exacto. Claro, entonces ya ahí viene el ámbito de la interpretación. Ajá, interpretación. Cuando tú tienes legislaciones que son más abiertas que cerradas, como ese párrafo, tú estás... ¿Quién sale beneficiado ahí? Depende, porque lo que está haciendo el legislador es que dice, yo te voy a dejar este cheque en blanco para que tú lo interpretes según las necesidades. Y eso no es malo. No. El legislador, yo te voy a ponerte un ejemplo. Los códigos napoleónicos, que son obras históricas de legislaciones que han sobrevivido al tiempo, tanto así que nosotros hoy tenemos los vestigios de eso. Nuestro código penal y nuestro código civil son los mismos códigos del 87, del 1800.
que fueron adaptados, traducidos. Nosotros duramos con los códigos franceses muchísimos años en francés, y después una comisión de notables, pero el mismo código napoleónico, un chin más actualizado. Porque el legislador, como dicen los abogados, es sabio. ¿Y qué hace el legislador? El legislador te da el espacio. O los consejeros, yo diría. Hoy sí. El legislador te da el espacio de que, coño, el legislador dice, yo no sé cómo la tecnología va a avanzar en 50 años. Mi legislación debe aguantar cualquier cambio tecnológico que se pueda subsumir dentro de lo que yo normalmente, originalmente quiero proteger. Entonces, si antes eran caballos y hoy son carros, si el legislador hubiese puesto el que ande caballo y atraque, tú dirías, bueno, pero el carro no es un caballo, no. El que anda en un vehículo o en un medio de transporte. Después el texto se vuelve inoperable. Claro. Entonces, en este caso, lo que hace el legislador es que te agrega un párrafo que es tan ambiguo que a mí me causa mucha preocupación. Pero hay información privada que un juez estaría en disposición de ceder sin ningún procedimiento, porque son las autoridades interesadas que le están solicitando. Pero entonces, ¿qué dice el glosario? O sea, otra modificación buena. El legislador tendría ahora en la ley un glosario, que es un diccionario para ello qué significa cada cosa. Técnica legislativa, eso se traduce a reglas de interpretación. Porque la rueda puede ser para alguien una cosa y para otra. El legislador dice, para esta ley la rueda es esto. Exacto. Entonces, ellos ponen procedimientos especiales de obtención de información, son aquellos que permiten el acceso a contenidos relevantes en fuentes cerradas que requieren autorización judicial y que aporten información necesaria al cumplimiento de las misiones operativas específicas de la DNI. Estos procedimientos son intervención de contenido de comunicación telefónica, registro de requerimiento de información de llamada privada, que son informaciones que nosotros queremos tener protegidas. Entonces, ese glosario nos beneficia. O sea, es un cambio favorable de la propuesta de modificación. Que limita la interpretación. Claro, porque por eso yo decía, arriba ambiguo, pero regla de interpretación, glosario, te dice, pero entonces volvemos. Cerradas que requieren autorización judicial. Para mí, toda la información que la DNI quiere pedir, salvo que sea información pública, debe ser a través de una autorización judicial. Es que las fuentes cerradas o sea, son necesariamente, tendrían que ser necesariamente solicitadas, o sea, con una autorización previa. Claro, pero lo que pasa es que en la práctica, yo te voy a poner un ejemplo. La información en migración de las salidas y entradas de una persona. Ajá. La Procuraduría tiene un convenio donde tiene un sistema interconectado, que yo lo veo bien, donde la Procuraduría sabe hoy, en este preciso momento, si yo estoy dentro o fuera del país. Claro. Porque si yo salí, ellos tienen un sistema donde ellos ven eso. Eso yo lo veo favorable porque la PGR a veces, y hasta para probar un tema de si fulano se fugó, tenía que tener ese acceso, porque lo que pasaba antes era que la burocracia se comía el proceso. Ellos le pedían a migración duraba una semana en recibir la solicitud. Después la trabajaban. Oye, en un mes y medio te daban una... Y hasta que si los registros no estaban actualizados, pasaba también. Claro, entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos viendo que hay informaciones que se dan interinstitucionalmente de manera directa, a veces informal. Es normal, somos humanos. O sea, si Máximo trabaja en migración y yo estoy en la Procuraduría y yo lo llamo, Máximo, chequéame si fulano salió o entró. Sí, él está aquí. Y después yo pido la información. Todo eso es algo que pasa y yo diría que es normal. Lo que está diciendo esta ley es, volvemos, que toda la información que sean de fuentes cerradas, requieran autorización judicial, me gusta, pero arriba, como mencionábamos, decía que las identidades de matrícula y permiso reservados sobre operaciones que resulten precisas y adecuadas a la necesidad de sus actuaciones, esta gente lo pudiera pedir, entre comillas, sin autorización. Digo, eso es una interpretación mía, porque el que redactó eso pudiera entender otra cosa. Pero el texto es lo que el texto es. Una pregunta, Bucapié, distinguido abogado y amigo. Esta ley se da en el marco de una instalación de unas cámaras en la red semafórica que no ha tenido ningún uso, porque se vendió que era para poner fotomultas y yo no he visto la primera. Entonces, ¿esta ley fue tácitamente para espionar, o el legislador o quien tuvo la intención, el Poder Ejecutivo, que fue que la sometió, tenía la intención de proteger a la ciudadanía de ciertos delincuentes? Porque es que me causa mucha suspicacia
el que tú tengas unas cámaras funcionando en los semáforos, en todas las intersecciones, y que eso no tenga ningún fruto. Y entonces viene y te promulgan una ley que exime de tu privacidad como tal y que le da al Ejecutivo y le da a las autoridades toda la libertad de poder ver qué se hace y qué no se hace. Mira, yo no voy a caer en el gancho de tu pregunta, pero te la voy a responder de la forma políticamente correcta. Si la red semafórica hubiese entrado en funcionamiento de manera como se tenía planificado antes del show, del problema, la DNI hubiese tenido acceso a esa información. Entonces, si la DNI no tenía que pedir autorización judicial, hubiese tenido literalmente un sistema interconectado donde ellos iban a tener la pantalla. ¿Tú te acuerdas de Batman? Sí, el gran. Que iba a tener esa pantalla madre, gigante como con toda esa información. Y sí, ellos hubiesen tenido esa información. Yo no sé el uso que le hubiesen dado, porque yo no conozco a nadie en la DNI, pero si el sistema se hubiese conectado, hubiese funcionado y se hubiese ejecutado esa contratación como se tenía planificada, la DNI, según la ley que tenemos vigente, se hubiese podido interconectar de manera automática y tener ese feed en sus oficinas. O sea que ya el uso dependerá de cada quien, pero ahí habrían operadores que pudieran hasta por hobby ver dónde está su pareja, dónde están sus amigos, cuál es la mejor ruta según los tapones, y eso es algo que yo entiendo que hubiese ido en detrimento de un tema de intimidad y de seguridad nacional, tú sabes. Claro, porque uno de los riesgos que nosotros vemos que tiene esta ley, y que creo que con la modificación que se está proponiendo se trata de mitigar ese tema, el de la vigilancia excesiva específicamente, y también el abuso de poder por parte de las autoridades que manejarían información, como estábamos hablando, clasificada y que podría vulnerar la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. ¿Entiendes tú, Francisco, que con estas modificaciones que se están incluyendo en este proyecto se mitiga realmente estos riesgos que pueden representar para la ciudadanía la implementación y la aplicación de la ley? Yo creo que sí. Hay que ser objetivo. También hay que reconocer el trabajo que se hizo detrás de esto. Como decía Máximo, hubo una serie de personas que se comprometieron a gastar tiempo y recursos de manera desinteresada, en el sentido que esto no le genera un rédito. Esto fue un servicio público que hicieron todas esas personas que trabajaron ahí. Y me parece que lo que se destiló de allí es favorable. A mí me gusta el proyecto. Se va a discutir ahora en el Congreso. Nuestra historia nos dice, y con eso hay que tener cuidado, que esto llega al Congreso, pero allá le pueden poner un punto y una coma. El mejor ejemplo es una ley que se aprobó en diciembre, el último día que se sesionó, la gente estaba en puerco y en romo, y le metieron un párrafo completo que nadie sabía. Y yo me acuerdo de la oposición quejándose, pero que votó a favor, porque esa gente lo que estaban era irse de ahí. Entonces, lo que hay que hacer es darle mucho seguimiento a esto en el Congreso, para que no nos pase como nos pasó la otra vez, de que la ley, entre comillas, se iba de una forma y salió de otra. Pero a propósito del Congreso, porque a mí me da mucha curiosidad de que, habiendo tantas leyes que son importantes para el buen funcionamiento del país como tal, aquí lo que se esté pensando, que también es importante, ¿verdad?, es en cambiar el nombre de la avenida Nicolás de Obando por la Johnny Ventura, cuando tú tienes, por ejemplo, el código que ya el Congreso tiene gran mayoría del partido de gobierno, que si hay la intención de modificar el código, como ya lo he expresado en diferentes oportunidades, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de que va a salir el código, de que en los próximos días saldrá, que en los próximos meses tenemos la ley de seguridad social. Es decir, se tiene la esperanza de que con este Congreso se pueda avanzar en materia legislativa. Mira, el Congreso es mayormente o casi totalmente PRMista. Sí, eso quiere decir que ahora, contrario a lo que pasaba en el Congreso anterior, la culpa de lo que se apruebe o no, o lo que se apruebe, cómo se apruebe, va a recaer sobre el partido de gobierno. Eso es un dolor de cabeza increíble, porque cuando habían 2 o 3 gatos de la oposición, tú podías decir
Eso fue la oposición, ya no. Ya ahí ni que tú reúnas todos los partidos opositores, tú logras algo ahí. Entonces, eso es una gran responsabilidad y por eso Abinader ha metido un turbo a una serie de reformas que en un congreso normal no se pudieran llevar porque son temas muy complejos. Que aún en este congreso me parece excesivo tú querés llevar reforma tributaria, reforma del sector eléctrico, reforma laboral, reforma penal, meterle modificaciones como esta y una reforma constitucional. O sea, eso es una fórmula para el fracaso. Porque ahí tú dices dos cosas. Los legisladores materialmente no tienen tiempo de estudiar todo eso. No. Pero al final... Pero ni los mismos equipos jurídicos que tienen. También. Claro, entonces al final lo que tú estás diciendo es un presidente que diga... y yo lo digo porque yo genuinamente estoy convencido de la buena voluntad del presidente Abinader. Pero no es saludable para la democracia tú ves un presidente diciéndole a sus legisladores que no pueden oponerse. Como pasó con la reforma constitucional. Entonces, yo entiendo que las apariencias se mantienen, aunque al final uno sabe que nadie se le va a virar al presidente. Claro. Y cualquier viraje va a ser un viraje controlado. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo pensaba que cuando se estaba vendiendo y gastando esa cantidad absurda de recursos en que el querido colega Guillermo Moreno fuera senador, yo siempre pensé que eso era una obra maestra del PRMismo, para que él dentro del Congreso sea la oposición, entre comillas, él y una bancada que después sin Guillermo salió, porque así tú tenías un contrapeso artificial para tú tener un poquito más de legitimidad de lo que salga de ahí. Se podía ver así de esa forma. Evidentemente ese plan no había forma de que ocurriera, ni que entrara Godzilla por el malecón iba a pasar. Y ya el pueblo pasó por ese trauma. Ahora, tu pregunta, yo entiendo que sí, que se va a poder, porque aquí lo que se está bajando línea. Y esas leyes se van a aprobar con un preconsenso, para ponerle de una forma u otra, que va a depender literalmente de lo que los sectores hayan acordado. La reforma laboral es un buen ejemplo. Claro. La reforma laboral va al Congreso ya planchada. Consensuada. Claro. Evidentemente en el Congreso se van a discutir cosas, porque hay temas que se quedaron en el aire, no nada más el de la cesantía, temas procesales también, que mucha gente interesada que no participó en esas reuniones la van a promover. Ahora, no es lo mismo tú llevar un proyecto de ley en blanco que nadie sabe cuál es y conocerlo sobre la marcha de la labor legislativa con los tiempos y los plazos, que se va a acabar la legislatura, que no se va a acabar, que esto, que aquello, que tú llevas un proyecto que ya la mayoría del consenso... Claro. Entonces, para mí, se está sometiendo al Congreso a hacer una labor que es materialmente imposible, lo que se traduce a que no se va a leer. Si yo te entrego a ti ahora mismo un libro de 500 páginas y te digo que me dé un reporte para las 11 de la mañana, tú lo vas a tener que ojear, porque materialmente es imposible que tú analizarlo. Claro. Y la solución de las comisiones, que es la que se ha utilizado y para mí de la cual se ha abusado, es algo que va a hacer quizá la salida práctica del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque los legisladores dicen, bueno, pero no todos podemos leer la ley. Por eso se hace una comisión y lo de la comisión viene de allá para acá. Claro. Y tú le dices, sí, pero tú no puedes sencillamente votar a favor o no. Entonces el legislador te va a decir, no, pero los legisladores que no estén en la comisión pueden participar. Entonces, sí, pero el que no esté en la comisión para participar tiene que hacer un esfuerzo. Sí. Claro. Entonces, es un tema legislativo complicado. Ahora, lo que yo sé es que todas esas reformas se van a dar, salvo que la sociedad se moleste, porque sabemos que es un gobierno que le tiene alergia a las redes sociales. Pero, al final del día, si todo se capitaliza, como por ejemplo esta reforma de la ley 124, que me parece buena. Que debería ser un buen indicio de decir, bueno, miren, nosotros modificamos esto en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de quienes se opusieron, y con eso tú vender de que tú tienes la voluntad de hacer las modificaciones que se requieren. No, claro, reconociendo de que había oportunidad de mejora en el cuerpo legal, ¿verdad? Y que ahora se está haciendo lo posible para que la ciudadanía esté más de acuerdo con la implementación de la ley, porque de verdad que para mí, en lo personal, se necesita una ley que permita esa vinculación de las informaciones a las investigaciones, porque y que esté nosotros regulado, estamos ¿no? en pañales en esa materia investigativa. Distinguido Francisco Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre a su orden. Siempre arrojando luz. Francisco Álvarez. No se diga más por Top Latina.